Soy el profesor Héctor Bravo, entrenador nacional de espada de la Federación Chilena de Esgrima. Estamos haciendo un trabajo hacia los técnicos para que logremos homogeneizar un poco la enseñanza de la esgrima. Hemos trabajado hoy día con Ana Lía Fernández y con Iván Ojeda, dos jóvenes talentos de 14 años que están practicando hoy día este deporte y que están considerados bastante bien en el ranking nacional. Los aspectos de seguridad para los tiradores es bastante importante. Es por ello que en las lecciones colectivas dirigidas hacia los niños es súper importante que el entrenador logre disciplinar al curso en el sentido de que nadie puede cruzar el fierro si no está protegido con la máscara, con la tenida y después que el instructor haya dado la palabra ale. Es importante entonces que nosotros impongamos el rigor en cuanto a la vestimenta de los tiradores en los entrenamientos. El concepto de la esgrima de espada que yo mantengo es el de la esgrima francesa. Es por ello que en la iniciación considero que es mucho mejor para los alumnos comenzar con la espada de empuñadura recta o empuñadura francesa y respetar tres reglas que son importantes. Una de ellas dice que el tirador debe respetar la línea recta desde su punta hasta el blanco que va a tocar. La segunda regla es tocar al blanco más cerca. Y la tercera regla, tocar al blanco que viene de abrirse. Los desplazamientos fundamentales en la esgrima son bastante importantes. Es necesario trabajarlos, es importante perfeccionarlos. Hemos hecho una demostración de algunos desplazamientos los más utilizados: la marcha, el paso cruzado, la fonda, la flecha, los appels de pie, adelante y atrás, para lograr entonces que cada uno de los alumnos mecanice estos desplazamientos sin necesidad de tener que reflexionar sobre ellos. Tienen que llegar a ser de una forma autónoma respecto al trabajo que tienen que realizar con su cuerpo y su brazo armado. Llegamos a la lección individual. Creo que la lección individual es la que más perfecciona al alumno porque está directamente involucrado con la observación directa del entrenador. En esta ocasión hemos presentado algunos aspectos de lo que es sobre todo el aspecto de las señales, para poder entregar un poco la decisión del tirador que está frente a nosotros, de tal forma de obligarlo a tomar iniciativas, porque la parte difícil de la esgrima es precisamente que el tirador logre observar con atención los gestos de su adversario para aprovecharse de ellos y lograr entonces colocar sus toques. Para ellos entonces hemos mostrado el golpe directo. Cuando yo estoy en guardia y bajo la punta, evidentemente hago que el alumno salga directamente a tocar un golpe directo al brazo. Si yo bajo el brazo y me desarmo, el alumno hace un gesto más largo en el afondo, un afondo máximo que va al cuerpo, y finalmente las posiciones diferentes que se adoptan en el combate para que él sepa que es el enganche, que es el contacto entre las hojas, sobre todo el enganche de secta es importante, y a partir de ahí entonces hacer el trabajo posterior de las acciones técnicas que se entregan al alumno. En lo posible es importante que el entrenador sea capaz de entregar al menos 4 tipos de lecciones individuales diferentes. Una de ellas es la básica para aprender los fundamentos de cada acción, después una lección técnica que va a permitir con el tiempo perfeccionar al tirador y posteriormente esas mismas acciones técnicas tratar de meterlas en un aspecto táctico durante la lección de tal forma que el alumno sepa cuándo tiene que realizarlas y para llegar a la lección de combate, donde el tirador va a ver las posibilidades que tiene de tocar y va también a desarrollar mucha iniciativa. Empezamos por mostrar evidentemente las acciones más simples, como el ataque simple, que son 3: el ataque por golpe directo, el ataque por desenganche y el ataque por coupé. Esas 3 acciones las mostramos evidentemente mostrando al alumno la posibilidad de lanzar su ataque simple, como lo mostré anteriormente, mostrando el brazo, bajando el brazo para que ataque al cuerpo, o bien con desenganche si yo le hago una presión sobre el enganche, el contacto de la hoja, una presión para que él tome la iniciativa de lograr hacer un desenganche. Y posteriormente el golpe por coupé, que es el golpe que se realiza posteriormente cuando más que nada en espada, en contraataque más que en ataque. Se hace el ataque simplemente para tirar a la mano y lograr entonces llegar al cuerpo, posteriormente con una fonda o una flecha. En la ejecución de las acciones es importante que el entrenador no le dé mucha importancia a la velocidad, sino que la buena ejecución de la acción.
Por lo tanto, vamos a priorizar en las acciones de tomadas de fierro, sobre todo la entrega del arma al adversario, al adversario en este caso es el alumno, para que él logre trabajar bien las tomadas de fierro y logre realizar las acciones correctamente. Aquí no hay trabajo de velocidad, sino que hay trabajo de ejecución técnica correcta. Evidentemente que en la tomada de fierro tenemos 4 tomadas de fierro que son la oposición en las diferentes líneas, tenemos el transporte, tenemos el envolvimiento y el cruzado. Llegamos finalmente a los ataques al fierro. Los ataques al fierro son 3. El batimiento, que es golpear la hoja del adversario, evidentemente. La presión, que es cuando yo engancho sobre la hoja del adversario, hago contacto sobre su hoja y la empujo hacia un lado. Y finalmente el frotamiento, que es deslizar con fuerza, con presión, el arma de uno sobre la hoja del adversario de la punta hacia la guardia del adversario, para abrir la línea y poder tocar directamente. En todo este trabajo el entrenador tiene que ser capaz de mantener la atención del alumno. Para eso el recurso más sugerido es lograr que el alumno memorice 3, 4 o 5 acciones, depende del nivel del alumno, durante la lección, de tal forma que el alumno sea capaz de realizarlas indistintamente a las señales adecuadas del entrenador. Para ello es importante entonces que el alumno mantenga la atención, porque la atención le va a dar la posibilidad de agudizar un poco su observación, y con esa observación posteriormente él va a leer fácilmente las señales de su adversario. El entrenador no tiene que ceder en cuanto a las correcciones. Cada cosa que no está hecha correctamente él debe corregirla. Sobre todo la posición en guardia, la posición de los pies, el afondo, el retorno en guardia, son cosas muy importantes para que el entrenador las deje pasar, porque eso va a limitar un poco el desarrollo posterior del alumno. Evidentemente que todos estos conceptos teóricos debe conocerlos perfectamente, de tal forma que la posición en guardia sea bien mantenida, que la amenaza de la punta sea constante, que vaya el alumno siempre de la parte simple, de las acciones simples hacia las acciones compuestas, y no al revés, de tal forma que no vaya siempre a las paradas, porque en espada todas las paradas se engañan. Entonces no es lógico entonces que un alumno sea acondicionado en relación a hacer una esgrima floreteada, que es de paradas y de respuestas. En espada uno se debe defender con la punta sola. El trabajo en parejas entre los alumnos es bastante importante, sobre todo a nivel de la distancia. El trabajo de distancia, en larga distancia, mostramos un poco los tiradores un poco lejos, las puntas casi no se tocan de las espadas. Posteriormente un trabajo un poco más cercano, donde estamos ya en medida de tocar. Recuerden que la distancia por la cual yo logro hacer un afondo y tocar a mi adversario la llamamos en esgrima medida, entrar en la medida del adversario y poder tocarlo. Y después la distancia corta, que es cuando se estrecha el combate y el tirador puede responder, digamos, haciendo un avance con una marcha o un afondo. Cuando se trabaja con un grupo de alumnos, es importante que el técnico tenga la capacidad de observar todo el conjunto del grupo, porque los accidentes llegan con mucha rapidez, sobre todo cuando hay de parte de algunos alumnos falta de rigor en el trabajo que se está realizando. Muchas veces los niños, por jugar, llegan a producir un accidente. Por lo tanto es importante que se mantenga la visión del grupo. Enseguida, el trabajo de distancia de los tiradores, como ya dijimos, es súper importante que se trabaje todos los días, y finalmente que cada uno de ellos tenga los implementos necesarios para poder realizar los trabajos necesarios, al mismo tiempo que la capacidad de tener las pistas eléctricas necesarias, porque la espada es un arma eléctrica, electrificada. Por lo tanto, si no poseemos los suficientes equipos eléctricos, es difícil lograr, digamos, mejorar el nivel del grupo. Eso es muy importante, hasta llegar al combate en que los tiradores se enfrentan, pero siempre bajo la vigilancia del maestro, de tal forma que él vaya corrigiendo lo que se ha hecho mal y alabando un poco, dando halagos, siempre entregando halagos a los alumnos en el sentido de cuando hacen las cosas bien, porque es importante que queden con ganas de volver al entrenamiento y no que se alejen por muchos reproches. Es importante, cuando se tiene un espacio físico, sobre todo en gimnasios que son arrendados por 1 hora o 2 horas, que el calentamiento de los tiradores sea corto y sobre todo con relación directa con la esgrima, que no sean juegos que no tengan absolutamente nada que ver con la esgrima. Eso no desarrolla perfectamente a los tiradores. Por lo tanto, muchas veces es posible de que los tiradores se calienten precisamente en la pista, con algunos ejercicios de pareja, y después comienzan sus combates. Es importante entonces, cuando se llega a lograr que los tiradores entren a la pista para hacer sus combates,
que hayan temas a tratar, que no tienen simplemente por ganar, sino que haya un tema a realizar, una acción determinada que vale más que las demás. Es decir, se puede sugerir, por ejemplo, que un toque al pie cueste más que un toque normal. Por lo tanto, se prioriza entonces el toque al pie en un combate, o un ataque en flecha, o una parada de respuesta, o lo que se quiera entregar como tema, de tal forma que los tiradores traten de aplicarse con alguna acción, y eso les va a ir permitiendo el desarrollo de aplicación de técnica durante el combate en mejor forma. Finalmente, creo que al final de la sesión es importante reunir a los tiradores y ver un pequeño balance de lo que se realizó. Quiénes pudieron realizar las acciones, quiénes no pudieron, cuáles son los problemas que encontraron, y entregar la fórmula de cómo pueden solucionarlo en la próxima oportunidad. Siempre es importante, después de cada sesión, hacer un reforzamiento de las cosas que han quedado un poco débiles, porque uno se va dando cuenta del avance de los tiradores, a cuáles les cuesta más, a cuáles les cuesta menos, y es evidente que si uno tiene un grupo trata de hacerlo funcionar homogéneamente, de tal forma que toda la gente vaya en el mismo sentido del perfeccionamiento que se logra. Entonces eso es importante, que el progreso sea de conjunto. Ahora, les agradezco mucho la atención que hayan tenido para esta pequeña presentación que hemos entregado. Son aspectos bastante básicos de lo que es la espada, de la concepción que yo tengo de la espada, porque hay otras personas que tienen concepciones diferentes. En esgrima no todo está escrito todavía, hay bastantes temas al respecto. El mismo reglamento hace variar muchas veces la técnica de la esgrima. Lo hemos visto mucho en sable, en florete y también en espada. Por lo tanto, es importante que la gente sepa que la esgrima es de un estudio constante, porque las modificaciones al reglamento hay que saber conocerlas oportunamente. Muchas gracias.